CIESPAL, la Cordicom, el colectivo, digamos, que encomiablemente hicieron este foro. Antes de iniciar, quisiera saludar a todos los que están acá, compañeras y compañeros, y también hacer no un homenaje, pero sí una declaración sobre no al olvido, ni perdón ni olvido sobre los caídos en Ayotzinapa, los asesinados en Ayotzinapa. Creo que es necesario recordar ese verso, digamos, maravilloso de España, aparte de mí, este Cádiz de Vallejo, que sus cadáveres estaban llenos de mundo y viven. Creo que en ese sentido Ayotzinapa vive. Para iniciar, digamos, en esta conversación quisiera plantear dos problemas alrededor del tema. El primer problema, parido, digamos, ¿no es cierto?, nacido en la propia Declaración de los Derechos Humanos, digamos, en el año 1948, específicamente un día como hoy, un 10 de diciembre, ¿no? Los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos como una especie de manifiesto de la democracia liberal, ¿no es cierto?, con ciertos matices antropocéntricos y geocéntricos que determinaban casi una cartografía de lo que debía cumplirse. No obstante, sí quiero problematizar algo alrededor de eso y sobre todo en el tema de la comunicación. Una de las primeras cuestiones que quería decir es que tal vez esa declaración deba ser vista, digamos, en un ámbito que excluye, digamos, a todas las diversidades que en ese momento podían haber estado, digamos, peleando, ¿no es cierto?, y abriéndose paso alrededor de asumirse como una identidad propia. Estamos hablando de una declaración que tome en cuenta un sector de clase media, blanco, europeo, digamos, con una mentalidad heteronormativa, ¿no es cierto?, y desclasaba, digamos, a todos los sectores y a todos los sujetos que también estaban, digamos, vinculados alrededor, digamos, de lo que implicaría el tejido social. En ese sentido, habría que entender tal vez que la Declaración de los Derechos Humanos, vendría a ser tal vez una especie de salida a la primera, digamos, gran crisis moderna, digamos, de un capitalismo, digamos, en este caso todavía industrial, que con bastante transparencia y con bastante, digámoslo así, visión de futuro lo habían preveído la Escuela de Frankfurt, en especial dos autores, ¿no?, que supondríamos con Adorno y Horkheimer en la dialéctica del iluminismo, pero especialmente con dos, que es Benjamin y Marcuse, ¿no?, alrededor, digamos, de dos dispositivos claros, que es el dispositivo, digamos, en este caso de la historia, y el dispositivo de la tecnología. En ese sentido, uno se plantea, digamos, la comunicación como un derecho. Tal vez esto es lo encomiable, ¿no? Tal vez esto es la posibilidad que uno podría, digamos, mirar, digamos, como parte, digamos, de los derechos negados en un primer momento, ¿no? Tal vez no confundirla, tal vez en el ámbito de la información como tal, sino más bien una posibilidad que rebase esos ámbitos, ¿no? Tal vez la mejor conceptualización de comunicación la daría Benjamin, ¿no?, que sería la comunicación de la totalidad individida. Es decir, no hay una especie de parteaguas que define la naturaleza y la cultura, sino que todo, digamos, dentro de ese marco. En ese sentido, el derecho a la comunicación como un nuevo derecho humano se centraría tal vez en términos de aplicabilidad a las necesidades, digamos, de las poblaciones, a las necesidades de los pueblos y de las comunidades, ¿no es cierto? Es decir, que ir configurando toda una especie de conciencia crítica que no, digamos, excluya por un lado, digamos, la cuestión del entretenimiento, pero que sí devenga, digamos, en un entretenimiento con sentido, además que partiría de un proceso de un conocimiento profundo de las realidades en las que uno, digamos, acaece. No obstante, también el principio de realidad es un principio de construcción. Yo quisiera tal vez aquí digamos, problematizar sobre esto. ¿Por qué razón? Porque supondríamos, ¿no es cierto?, que en este caso todos tendríamos el derecho a la comunicación, todos tendríamos seríamos sujetos de derecho, digamos, sobre esta disciplina y sobre este sensorio. Más bien habría que preguntarse, como lo hacía la filósofa hindú
Spivak, ¿no es cierto?, Gayatri Spivak, que planteaba si es que en verdad los subalternos pueden hablar. Y ahí había que pensarnos si es que en verdad todos podemos comunicar. Quisiera sobre esto poner un ejemplo. En estos días he visto, digamos, a ciertos personajes políticos, ¿no es cierto?, de una tendencia, digamos, de centro-derecha, afirmando, digamos, y cuestionando la Ley Orgánica de Comunicación, la LOC. Cuestionando bajo un precepto que a mí me parece, digamos, interesante de pensar. Porque suponen que, digamos, la comunicación es un derecho, digámoslo así, natural. Uno nace con ese derecho, ¿no? En primera instancia, la retórica parece mínimamente coherente, pero si uno analiza lo que dice, es falso. Es decir, él asume que todos pueden comunicar porque está, digamos, desde un lugar de enunciación de poder, desde una dinámica de clase, digamos, ubicable, y desde un sentido de legitimación política que le permite decir que comunica, ¿no? Creo que en ese sentido es interesante pensar cómo la derecha, digamos, en cierto modo, o tal vez la nomenclatura de derecha, va utilizando tal vez estas muletillas, ¿no? Es decir, no hace falta una ley, no hace falta un principio de regulación, sino que más bien todos nacemos con un derecho, digamos, inherente, un derecho positivo. Cuestión que, si nosotros vemos lo que ha costado, digamos, asumir, digamos, a la comunicación por fuera de sus lógicas instrumentales, por fuera, digamos, de estas instancias estrictamente informativas, a plantearnos como una especie de etos, ¿no? Como tal, ¿no? Y quisiera sobre eso, digamos, dar un ejemplo, que a mí me parece, a ver si todos tenemos la posibilidad de comunicar, ¿no? Si es que todos estamos, digamos, o somos sujetos de derechos en términos de comunicar, que es, digamos, la gran posibilidad y que es también, digamos, el gran derrotero que nosotros debemos plantearnos cotidianamente en términos no solo de los espacios, digamos, institucionales, sino también de los espacios de la sociedad civil. Entre el año 2006 y 2007 estaba yo realizando una investigación académica, digamos, en Guayaquil. Para ese momento en Guayaquil empezaron a aparecer cerdos pintados en las paredes, ¿no? La conmoción fue grande porque todo el mundo pensaba, digamos, de que eran ciertas nomenclaturas de pandillas, sean estonietas, Latin Kings y eso, ¿no? Los cerdos aparecieron en las paredes de los colegios, digamos que sectores no populares, sino de sectores de clase media, media alta. Los padres pusieron guardaespaldas a sus hijos, ¿no? Digamos, toda una serie de parafernalias alrededor, digamos, de los dispositivos de seguridad, ¿no? Llegó, digamos, incluso a manifestarse el propio alcalde de Guayaquil, afirmando, digamos, que estaban casi, digamos, sobre su capacidad, digamos, administrativa y gubernativa estaba siendo atacada. La realidad era distinta. La realidad era que esos cerdos eran habían sido pensados para ponerse un negocio de sándwich de chancho, que dicen en Guayaquil, y no fue dable el negocio, por lo que la persona que hizo los stencils, que era una persona del ITAE, o una pareja del ITAE, el Instituto, digamos, de allá, digamos, de Arte de Guayaquil, para no dejar, digamos, tirado el stencil, empezó a pintar los cerdos. Y pintaban cerdos de colores, ¿no es cierto?, rojos y negros. En la televisión, en la opinión pública, digamos, televisiva, planteó que eran, digamos, señales, ¿no?, digamos así, de todo un principio de catástrofe, ¿no? Es decir, una metáfora de la catástrofe. Cerdo negro implicaba muerte. Cerdo rojo, muerte con crueldad, ¿no? El intelectual de Richard Barker, ¿no es cierto?, afirmaba eso, digamos, ubicaba eso, digamos, en sus análisis, ¿no? Cuando se supo para qué era, además los medios ubicaron también que estaban por poco, digamos, una especie de zona bárbara. Cuando se supo quiénes eran, primero que fueron casi detenidos, segundo se les pidió, digamos, que den una disculpa pública. La paradoja de esto es que ellos querían comunicar qué es lo que estaban haciendo. Sin embargo, tal vez su opinión, digamos, fue desplazada por el ámbito de más bien de una especie de paz, ¿no es cierto?, y seguridad ciudadana y de ciudadanía que, digamos, en este caso, la administración social cristiana había venido construyendo sistemáticamente desde la década del 90. ¿No? Entonces, sí sería interesante, digamos, plantearnos esta idea de la comunicación como derecho humano implica quién puede hablar, quién puede comunicar. Y creo que es una de las cuestiones interesantes e importantes que, digamos, que podríamos discutirlas acá y proponernos también en términos de
generar una comunicación, digamos, que tome en cuenta a los sectores históricamente excluidos, ¿no? Que se le está haciendo, ¿no? Como tal. El segundo problema que quiero, digamos, tratar por asuntos de tiempo es el problema de acceso, ¿no? Se suele pensar, digamos, que es un problema casi siamés del problema anterior. El problema del acceso es tal vez un problema angular dentro del proceso de la comunicación como derecho. Nosotros entendemos que el advenimiento tecnológico ahora es casi un nuevo, digamos, etos, ¿no? Es un etos cultural. José Luis Brea llamaba incluso episteme escópica. Lo interesante sería pensar en las capacidades de acceso que tienen las poblaciones, ¿no? Digamos, las capacidades de acceso que tienen los sujetos a eso. Voy a dar simplemente un dato. Este dato es del 2005 y es de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la OIT. Este dato afirmaba que de un total, seguramente ahora subió, de un total de 888, casi 900 millones de habitantes en el mundo tienen acceso a Internet. De ellos, 222 están en Norteamérica y 260 en Europa. En América Latina está 56. Posiblemente pueda subir, pero igual no equipara, digamos, a las posibilidades en eso, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es una especie de articulación, digamos, encarnada entre acceso y negocio, que es una de las cuestiones que también habría que pensarse como esto, y un poco también ir resistiendo estas dinámicas, ¿no? Es decir, la comunicación entendida como un plusvalor y entendida como un negocio, en este caso, global, lo que desde las corporaciones aboliría, digamos, las dinámicas de derecho y más bien pasaría a ser una especie de bien que puede negociarse, ¿no es cierto?, como tal. Ya no se vendría a ser ni derecho ni servicio público, sino una instancia, digamos, de negocio comercial que beneficiaría, digamos, en este caso a muy pocas personas o ciertas, digamos, en este caso, corporaciones a nivel mundial. Cortando, ¿no es cierto?, cortando definitivamente la capacidad, digamos, en este caso, diversidad, la capacidad de independencia de los contenidos y de los flujos de información, ¿no?, como tal. Es decir, es un problema, digamos, que se juega en el ámbito de una especie de nuevo capitalismo, ¿no? Y Frankfurt había advertido la idea de la industria cultural. Tal vez ahora estamos planteándonos, si seguimos a Brea, ¿no es cierto?, tal vez un concepto, no sé si anacrónico, pero sí cuestionado de la industria cultural a una industria simbólica, ¿no?, como tal, más que tal vez una industria cultural. En ese sentido, asumir la comunicación como derecho implica asumirla en un horizonte político. Ni en el grado de neutralidad, ni en el grado de transparencia, digamos, de la objetividad, sino más bien asumirla, digamos, como en un horizonte político. ¿Y un horizonte político en qué medida? Un horizonte político en la medida de que el control de la tecnología y el uso de los medios interfiere muchas veces con las dinámicas de libertad de información y dinámicas de libertad de información, excluyendo las mayorías de procesos democráticos de la comunicación, ¿cierto?, como tal. 2 minutos. Esperemos, ya, sean 3 para cerrar esto. Y acabo. Entonces, otra de las cuestiones para pensar, digamos, de esta idea de la comunicación en horizonte político es más bien ubicar que tal vez las tecnologías de la información en cierto modo han logrado aumentar las brechas sociales de los sectores planetarios que impide el acceso a la comunicación, a la información y a los medios. Y ahí las instancias de intentar regular aquello, ¿no? Es decir, la comunicación comunitaria, los medios comunitarios, decir, como tal, ¿no es cierto? Y finalmente, para pensar una especie, digamos, de colofón, una condición para intentar solucionar este problema es la redistribución no solo, digamos, del capital, perdón, la redistribución de la riqueza, ¿no es cierto? No solo en el ámbito pensado desde la economía política, sino sobre todo en los procesos de mayor democratización de la comunicación como tal, ¿no? Pensar la comunicación implica pensarla por fuera de los medios, usualmente. Son los medios, pero implica pensar más allá, sino pensarla en el ámbito de generadores de sentidos y generadores de resistencias, ¿no?, a nivel, digamos, nacional, regional, local y global. Ampliar los derechos hacia
derechos de la comunicación y la comunicación con los derechos implica plantearnos una cuestión política de posicionamiento y una ubicación y una enunciación de la misma. Es decir, el filósofo, digamos, esloveno Zizek planteaba una categoría bien interesante que era la suspensión izquierdista de la ley. La ley no podía estar, digamos, en el ámbito de la neutralidad, sino con los que históricamente habrían sufrido la expoliación, la explotación y habían sido vilipendiados. Habría que pensarnos también de ahí, ¿no? Es decir, creo que en el mundo no hay medias tintas, ¿no? Incluso los que van a misa pueden ustedes ver en la Biblia que Dios escupirá a los tibios. Creo que en este momento también hay la necesidad de plantearnos la comunicación ubicada, digamos, desde los sectores históricamente excluidos con posibilidad de generación de sentidos. Salir de los lugares comunes de que el de los derechos humanos y el derecho humano son, digamos, en este caso, protectores de los transgresores, ¿no? Como tal. Más bien habría que plantearnos, y tal vez en las clases un poco que estábamos viendo con algunos de mis estudiantes, esta categoría retomada por Foucault un año antes de morir, tal vez en ese libro lindísimo que es El coraje y la verdad, plantearnos la parresía, ¿no? Es decir, el decir veraz. La comunicación como derecho humano tiene que decir verazmente las cosas porque en ese momento estamos poniendo en juego nuestra capacidad de razón y nuestra capacidad de sensorium como tal. En el decir veraz implica correr riesgos, por supuesto. Implica correr riesgos que había anunciado al principio. Tal vez los 42, en este caso ya está uno confirmado, los 42 de Ayotzinapa son los parresistas, son los nuevos comunicadores como tal. Pusieron en riesgo sus vidas para avisarnos, digamos, para avisorarnos del tipo de sociedad que está, digamos, imperando en México como tal. Implica, digamos, pensar que la comunicación es un derecho humano intransferible, insobornable y no negociable. Gracias.